Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo taller virtual del cálculo de dosis de medicamentos. Hay que mencionar que esta práctica de cálculo de medicamentos es una actividad que realiza día con día el enfermero dentro de las diferentes áreas hospitalarias en donde se encuentra desempeñando su labor. Es por ello que forma parte indispensable en el quehacer profesional de las personas dedicadas al área de la salud y sobre todo de un procedimiento muy delicado como la administración de fármacos, puesto que aplicar cantidades superiores a las indicadas puede traer consecuencias inclusive que pueden ser irreversibles o hasta mortales en el paciente. Es por ello que es importante que ustedes aprendan a realizar el cálculo para colocar dosis efectivas. Vamos a ver algunas características y sobre todo algunas consideraciones que debemos de tener al momento de llevar a cabo este cálculo. Acompáñanos a ver este pequeño taller. Bien. Dentro de las primeras cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de hablar de cálculo de medicamentos, ¿sí? Es las equivalencias en las concentraciones. Cabe mencionar que las concentraciones de los fármacos se van a medir en miligramos y que precisamente aquí es donde nosotros vamos a empezar a tener complicaciones a la hora de trabajar con una concentración mayor, con una concentración menor. Bueno, el punto base de estas concentraciones son los gramos, ¿sí? Los gramos representan, por así decirlo, la concentración más alta en la línea de los fármacos de los medicamentos. De ahí tenemos a los miligramos y por último la más pequeña, los microgramos. Es importante saber que siempre los gramos son de mayor concentración, mientras que los microgramos son de menor concentración, porque precisamente esto nos permite saber cómo vamos a hacer las conversiones. Si nosotros estamos trabajando con gramos y queremos transformarlo a microgramos, tenemos que multiplicar. Se va a multiplicar por un factor. ¿Por cuánto? Por 1000. Y si nosotros queremos transformar de una unidad menor a una unidad mayor, tenemos que hacer una división. ¿Por cuánto se va a dividir? Por 1000. Entonces vamos a tener que precisamente cuando multiplicamos el factor de multiplicación es 1000. Y cuando nosotros dividimos el factor de división va a ser también 1000. Y vamos a hacer ahorita un ejercicio muy rápido para ver nosotros cómo podemos realizar esta conversión de manera sencilla sin tanto problema. Bien, aquí tenemos un ejercicio muy claro en donde nosotros vamos a convertir vamos a hacer dos conversiones de dos unidades. Primero, tenemos que identificar cuál es mayor y cuál es menor. Bien, en este caso, la unidad mayor son los gramos, la unidad menor son los miligramos. Entonces, acuérdense, dijimos que cuando pasamos de una unidad mayor a una unidad menor, se multiplica por 1000. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es una pequeña multiplicación, donde 1 por 1000, esto es igual a 1000, y entonces tenemos que tomamos la nueva unidad y la ponemos acá, entonces un gramo equivale a 1000 miligramos. Sencillo, ¿no? Ahora vamos a hacer la otra, que es el caso contrario. Aquí, en este caso, los microgramos van a representar a la unidad menor, mientras que los miligramos son mayores. Entonces, cuando vamos de menor a mayor, se tiene que dividir entre 1000. Entonces, vamos a aplicar la misma técnica, el mismo método, ¿sí? Tenemos entonces aquí los 800 microgramos, pero queremos pasarlo a miligramos. Entonces dividimos entre 1000. Y el resultado que nos dé lo vamos a escribir con la nueva unidad de medida. Entonces, quiere decir que el resultado es igual a 0.8 miligramos. Fácil. Ahora, vamos a ver otras características que debemos de tomar en cuenta a la hora de calcular un fármaco. Otra característica importante para el manejo de estos fármacos tiene que ver con la presentación del medicamento o la presentación del producto. Cabe mencionar que nosotros ya hemos dicho que la presentación farmacológica tiene que ver con la forma en la que es envasado, además por dónde se administra y sobre todo la concentración.
En este caso nosotros estamos viendo tres ejemplos de medicamentos con diferente presentación. Nosotros podemos observar que uno de ellos es presentación inyectable, mientras que otros dos se administran por vía oral. Cabe mencionar que la concentración siempre va a estar expresada en miligramos. Por ejemplo, en este caso de este medicamento inyectable, la concentración es de 20 miligramos. En el caso de este medicamento oral tenemos dos concentraciones. ¿Por qué razón dos concentraciones? Bueno, porque corresponde a un fármaco combinado. Este fármaco, por ejemplo, trae naproxeno sódico y paracetamol, y que precisamente el naproxeno tiene 125 miligramos y el paracetamol tiene 100 miligramos, lo que quiere decir que es un medicamento en presentación combinada. Y la ampicilina, como habíamos observado, trae 250 miligramos. Ahora, nosotros necesitamos conocer qué tanta parte de ese medicamento se necesita para obtener esas concentraciones. Y bueno, aquí lo está expresando ahora en mililitros. Quiere decir que cada una de estas presentaciones, cada una de estas ampolletitas, un mililitro me va a dar 20 miligramos de medicamento. En este caso, como es un frasco de mayor capacidad, me dice que 5 mililitros me van a dar 125 de naproxeno y 100 miligramos de paracetamol. Y en el caso de la ampicilina, 5 mililitros me dan la dosis de 250. Es importante conocerlo porque precisamente a partir de este punto de las dosis que nosotros necesitemos, tenemos que calcular cuánta cantidad hay que poner, y precisamente a esto es lo que nosotros llamamos diluyente. Sí, el diluyente puede ser en una ámpula inyectable o bien también puede ser la cantidad de jarabe que nosotros administremos. Precisamente es necesario conocer que también hay fármacos que, a pesar de que son el mismo nombre, el mismo medicamento, puede variar la cantidad de diluyente. ¿Como cuál? Como el ejemplo que veremos a continuación. Bien, aquí observamos un medicamento, un antibiótico denominado ceftriaxona, en el cual podemos observar que son el mismo medicamento, pero cambia el laboratorio que lo produce. Precisamente, esta es una ceftriaxona que es inyectable y trae 1 gramo de concentración. Esta es una ceftriaxona que también trae 1 gramo. ¿Dónde va a cambiar? Pues precisamente va a cambiar en el diluyente. Mientras esta trae una ámpula de 3.5, aquí en la parte de abajo alcanzamos a apreciar el 3.5, la otra va a traer un diluyente de 10 mililitros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir, si no lo alcanzamos a ver en esa parte de ahí, en la cajita, lo podemos alcanzar a ver acá, en esta zona, donde está precisamente la ampolleta esperando al medicamento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que precisamente es la misma dosis, pero solamente necesito yo más cantidad de líquido para diluir mi medicamento en este laboratorio que en este. Mientras 3.5 me dan 1 gramo de ceftriaxona, perdón, de este lado necesito yo 10 mililitros para obtener el mismo gramo. ¿En qué cantidad se administra más agua, más solución? En esta presentación de acá. En menos solución tenemos la misma dosis y por consiguiente menos cantidad de agua. Importante considerar los siguientes aspectos a la hora de calcular un medicamento. La dosis se va a calcular de acuerdo al peso del paciente, y a esto le llamamos nosotros dosis ponderal. Ahora, también debemos de saber que existen variantes en la fórmula del medicamento, como cuáles. Cuando nosotros utilizamos una fórmula para calcular la dosis, ya está establecido el orden del procedimiento que debemos hacer, pero existen unas variantes de la fórmula que precisamente en lugar de multiplicar o en lugar de dividir, se realiza otra operación completamente diferente, pero que al final de cuentas nos da el mismo resultado. Y lo vamos a ver en un ejemplo. Y por último, tenemos que identificar si la fórmula o la dosis que me están indicando es kilodosis o kilodía. Esto va a variar. A pesar de que las dos están calculadas con el peso del paciente, la palabra dosis y la palabra día tienen diferentes significados y lo vamos a explicar para que quede más claro. En la dosis ponderal siempre es importante considerar tanto el peso como la edad del paciente.
¿Esto por qué? Porque precisamente dependiendo del estado de salud y de la edad del paciente, va a ser la cantidad de fármaco que debemos de poner. Es importante saber que la dosis ponderal siempre viene especificada por cada laboratorio y el laboratorio te dice qué cantidad de fármaco puedes administrar de acuerdo a esta característica. También es importante considerar si ha habido exposiciones previas al fármaco, puesto que cuando un paciente no ha sido administrado este fármaco, debemos de tomar en cuenta que puede presentar reacciones alérgicas. Entonces debemos estar preparados para dicho episodio. Es importante también saber investigar si el paciente ya tuvo reacción alérgica con este medicamento, porque en caso de así serlo, tenemos que buscar alguna otra alternativa terapéutica para evitar el riesgo a este evento adverso. Es importante saber que la causa o la forma más grave de la reacción alérgica es el choque anafiláctico. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de dosis ponderales. Por ejemplo, el de la ampicilina me dice que son de 100 a 200 miligramos kilo al día. Y precisamente eso es lo que vamos a detallar dentro de unos momentos más. En cambio, el paracetamol me dice que es de 10 a 15 miligramos kilo dosis. ¿Qué significa estas dos terminaciones que tenemos aquí? Bueno, vamos a descubrirlo. Bien, a partir de este momento voy a desaparecer la imagen de la cámara, la vista previa de la cámara, para que podamos observar el reloj y podamos comprender el concepto de kilodía y kilodosis. Muy bien, la palabra kilodía me va a decir que la cantidad de medicamento que yo haya calculado para ese paciente se tiene que repartir entre 24 horas. ¿Esto por qué? Bueno, porque hay algunos fármacos que se administran 3 veces, otros se administran 4 veces, otros se administran 2 veces. ¿De qué va a depender? Bueno, del ciclo horario que me haya indicado el médico. Por ejemplo, en el caso de la ampicilina, hay algunas veces que se utiliza cada 6 horas. Entonces, esto quiere decir que cada 6 horas se le tiene que dar el medicamento al paciente. Si consideramos que el día tiene 24 horas y yo divido esas 24 horas entre las 6 horas que le toca cada ciclo al paciente, cada dosis al paciente, me va a dar un total de 4. Quiere decir que 4 veces al día le voy a dar yo el fármaco al paciente. Ahora, ¿qué tengo que saber yo? Bueno, ¿qué tanto medicamento le voy a dar? Y para eso tengo que tomar la dosis ponderal que me mencionaba la diapositiva anterior. ¿Cuál dijimos que era la dosis ponderal de la ampicilina? Bueno, de la ampicilina dijimos que va de 100 a 200 miligramos por kilo de peso al día. Entonces, hay una recomendación que yo siempre les hago. Si nosotros desconocemos si el paciente ha sido sometido anteriormente a este fármaco, debemos utilizar las concentraciones más bajas para evitar la presencia de reacciones alérgicas. Pero si el paciente ya ha sido expuesto y tenemos la certeza de que no se presentó ninguna reacción alérgica, podemos utilizar dosis superiores a 100. Importante, la mayoría y casi siempre el médico me estipula la dosis, me dice qué cantidad de fármaco hay que ponerle. Entonces, eso es muy importante. Siempre tengo que apegarme a la indicación médica. Vamos a suponer que tenemos el caso de un niño que pesa 100 kilos. Perdón, de un niño que pesa 10 kilos. Ya lo mandé muy obeso al niño, ¿verdad? Bueno, este niño tiene un peso de 10 kilogramos. Entonces, de acuerdo con la dosis ponderal, me dice que le tengo que dar 100 miligramos por cada kilo de peso. Entonces, voy a multiplicar yo el peso del paciente por la dosis ponderal. Entonces, 10 por 100 me da el resultado de 1000 miligramos. Esto quiere decir muy interesante, muy importante. Esto quiere decir que son 1000 miligramos al día. Aquí lo dice. Entonces, ¿cuántas veces dijimos que se le va a dar este medicamento si el horario es cada 6 horas? Bueno, se le van a dar 4 veces. ¿Qué quiere decir? Vamos a partir de 12, vamos a suponer, y lo voy a poner con colores. Quiere decir que a las 12 se le da su primera toma, entonces esto
va a significar que vamos a esperar otro ratito más. Vamos a esperar un ratito más. Uy, déjenme le borro ahí. Se me pasó la mano. Ahí está. Borramos otro poquito. Ahí está. Y entonces vamos ahora sí. De nuevo. Dijimos, a las 12 inicia su primera dosis. Ahí está. En ese momento se le da el fármaco. Tenemos que esperar 6 horas para poderle volver a dar. ¿Cuándo le va a volver a tocar su medicamento? Bueno, pues entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A las 6 nuevamente le toca su segunda dosis. Empezamos a las 12 del mediodía. Quiere decir que a las 12 del mediodía fue la primera toma, a las 6 del mediodía es la segunda toma. Nuevamente, cuando el medicamento, cuando el reloj vuelva a marcar las 12 de la noche, en este caso AM, será la tercera dosis. Y cuando vuelva a marcar las 6 AM, será la cuarta dosis. Entonces, aquí estamos cerrando el primer día de medicamentos, ¿sí? Oiga, pero ¿por qué si empezamos a las 12, terminó a las 6? Porque acuérdense que la de las 12 horas le estamos tomando como si fuera la dosis a la hora cero, porque a partir de ese momento es cuando vamos a empezar a contabilizar la primer toma del paciente. ¿Queda claro? Ahora, entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, dividimos esta cantidad entre el número de tomas porque me marca kilodía, entonces es 1000 entre 4. El resultado, ya lo sabemos, es igual a 250 miligramos. Y quiere decir que cada vez que le toque yo le voy a dar 250 miligramos. Vamos a ver que esto no ocurre con lo que es kilodosis, porque kilodosis el cálculo es más directo. ¿Esto qué significa? Significa que me voy a ahorrar saber el número de tomas, únicamente calculo para cada toma de mi paciente. Y vamos a utilizar prácticamente el mismo ejemplo para que se vea la diferencia. Vean ustedes, en kilodosis yo voy a calcular la cantidad que se necesita con cada aplicación. Es el mismo niño que pesa 10 kilos, por lo tanto, entonces, si pesa 10 kilos este niño, la dosis del paracetamol va de 10 a 15, voy a utilizar 10 miligramos, entonces quiere decir que a este niño le tocan 100 miligramos y aquí está la diferencia. Aquí ya no tengo que dividir cuántas veces se le va a dar, ni tampoco tengo que fijarme en el reloj, ni nada de eso. ¿Por qué razón? Porque aquí me está diciendo que son 100 miligramos con cada aplicación. Entonces, aún así sea cada 12, cada 6, cada 8 horas, no va a cambiar la cantidad de fármaco que yo le voy a dar, que son los 100 miligramos. Entonces, vean cómo en kilo día se aumenta una operación más, que es saber cuántas veces le vamos a dar al paciente su medicamento. Y en kilodosis el cálculo es directo. Aquí podemos observar las fórmulas que existen para el cálculo de medicamentos, ¿sí? Cabe mencionar que cualquiera de las dos son correctas. Es importante también conocer que una es variante de la otra y a pesar de que son fórmulas con una pequeña variante, ninguna de las dos arroja resultados incorrectos. Las dos son válidas, ¿sí? Tenemos que saber, conocer, reconocer cada uno de los elementos de la fórmula. La dosis indicada quiere decir lo que el médico me está solicitando, ¿sí? En este caso, en las indicaciones médicas, el doctor me dice, vamos a aplicar tanto medicamento. El diluyente hace referencia a la cantidad de agua que yo necesito para poder administrar el fármaco. Y generalmente agua o agua inyectable o solución fisiológica, ¿sí? Entonces, generalmente se va a medir en mililitros. Y abajo tenemos la presentación. ¿Qué presentación significa? La concentración del fármaco, de cómo viene envasado y cómo lo presenta el laboratorio.
Para las dos fórmulas se utilizan los mismos datos, solamente cambia el orden de las operaciones. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con las dos fórmulas, ¿sí? Importante, el resultado se va a expresar en mililitros porque es la cantidad de medicamento que yo necesito dar, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, esos ejercicios van a permitir a nosotros perfeccionar nuestra técnica a la hora de poder hacer cálculos de los diferentes fármacos. Es importante que sepas que mientras más practiques estos cálculos, más facilidad vas a tener a la hora de calcular tus medicamentos y de calcular tus dosis. Veamos algunos ejemplos. Ok, estamos viendo uno de los medicamentos que anteriormente se nos había presentado, que es la ampicilina, y reconocemos inmediatamente la concentración, que es de 250, y la cantidad de medicamento, perdón, de diluyente, que son 5 mililitros. Y precisamente aquí nos los está explicando, nos está diciendo la diapositiva. Bien, nos da el peso del niño. Vean ustedes. Me dice que el niño pesa 13 kilos con 500 gramos. Y me vuelvo a repetir la dosis ponderal. Y vean ustedes, aquí él me está dando un horario, me está diciendo cada 6 horas. ¿Qué cantidad de suspensión, qué cantidad de ese jarabe le tengo que dar al niño? Bueno, vamos a empezar con el cálculo. Primero, vamos a tomar el peso del niño y lo vamos a multiplicar por la dosis, que en este caso son 100 miligramos. El resultado que me va a dar 1350 miligramos. ¿Ok? ¿Es correcto? Bien, perfecto. Ahora, acuérdense, dice kilo día. Entonces tengo que saber si yo le doy cada 6 horas el medicamento al niño, ¿cuántas veces le va a tocar al día? Bueno, le va a tocar 4 veces. Entonces, esta cantidad de medicina, aquí son miligramos, lo tengo que dividir entre 4 y el resultado es lo que yo le tengo que dar al niño de jarabe. Vean ustedes, vean ustedes. 1350 entre 4 me quiere decir que el niño tiene que tomar 337.5 miligramos. Es decir, 337 miligramos en cada toma. ¿Cuántas tomas? 4. 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que son 337.5, 337.5, 337.5 y 337.5. Muy bien, ya tenemos la cantidad de fármaco. Ahora, ¿qué necesito saber? ¿Qué tanto de ese jarabe le tengo que dar? Y precisamente aquí es donde aplicamos la fórmula. Voy a borrar estos ejemplos para que me quede más espacio en la diapositiva y yo pueda escribir. Entonces borramos esto de aquí, ya tenemos, y vamos a aplicar la primera fórmula, ¿sí? Lo voy a poner con color azul. Que la primera fórmula me dice la dosis indicada. ¿Cuál es la dosis indicada en este caso? La dosis indicada en este caso es 337.5 miligramos. Después me dice que esta dosis indicada yo la tengo que multiplicar por el diluyente. En este caso, ¿cuál es mi diluyente? Bueno, mi diluyente es los 5 mililitros que trae este jarabe. Entonces, 337.5 por 5 mililitros. Y el último paso me dice que yo divida este resultado entre la presentación del producto. ¿Cuál es la presentación? 250 miligramos. Voy a borrar y lo voy a escribir abajo para que se alcance a ver, porque si no, no lo van a poder ver. 250 miligramos. Y me va a dar el resultado. Yo siempre les recomiendo que ustedes hagan operación por operación si todavía no están familiarizados con el cálculo de medicamentos. Entonces, la primera operación es 337.5 por 5 mililitros. Y el resultado que me da es 1687.5. Ahora, el 250
lo escribimos igual y ahora hacemos la división que me está resultando ahí, que es 1687.5 entre 250 miligramos y que me da un total de 6.7, ¿sí? Realmente da 6.75, pero yo no puedo medir el 75, es muy difícil, ¿sí? Si acaso podré medir 6.5, porque la mayoría de las veces las cucharas dosificadoras vienen de 0.5 en 0.5. O también puedo darle los 6.7 dependiendo si estoy utilizando algún instrumento de medición como una jeringa dosificadora, ¿sí? Entonces el resultado final se va a expresar en mililitros. ¿Queda claro? Entonces a este niño le corresponden 6.7 mililitros de este medicamento, ¿sí? De ampicilina. Muy bien, veamos otro ejercicio y cómo resolverlo. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros un fármaco que viene combinado? ¿Sí? Ya lo hemos mencionado, este medicamento viene con una presentación combinada donde trae naproxeno con paracetamol, ¿sí? Y ¿qué debemos hacer? Bueno, para empezar, debemos de ubicar cuál de los dos fármacos es el que viene en mayor concentración para poder tomar como base la dosis de ese medicamento. Afortunadamente, la dosis ponderal tanto del naproxeno como del paracetamol es la misma. ¿Qué significa? Que la dosis es igual para los dos, 10 a 15 miligramos por kilo de peso. Esto significa que no tengo que quebrarme tanto la cabeza. Tanto puedo tomar en cuenta el paracetamol como puedo tomar en cuenta el naproxeno sódico. Pero si las diferencias, si las dosis fueran diferentes, tomaría la de mayor concentración. Muy bien, entonces en este caso voy a tomar el naproxeno, como por ejemplo, ¿sí? Entonces, la concentración de este medicamento me dice que hay 125 miligramos de naproxeno en 5 mililitros de solución o de suspensión, ¿sale? ¿Cuánto está pesando el niño? El niño está pesando 6 kilos con 800 gramos, entonces ya sabemos. Primero vamos a multiplicar el peso del niño por la dosis ponderal, entonces 6,800 por 10 y prácticamente me va a dar como resultado 68, que son los miligramos que necesita este niño. Aquí ya no hacemos ninguna división, ya no vamos a dividirlo entre el número de veces, entre 24, ya no. ¿Por qué? Porque la dosis me está diciendo kilodosis. Quiere decir que cada vez que yo le da al niño le voy a dar la misma cantidad. Entonces hacemos la aplicación de la fórmula de manera directa, ¿sí? Bien, entonces la fórmula me dice que es dosis indicada 68 miligramos por el diluyente, que son 5 mililitros, entre la presentación que dijimos en este caso iba a ser la del naproxeno, 125. Resolvemos esta sencilla operación, recordemos, vamos a hacerlo por partes para que no nos perdamos. Entonces, 68 por 5 me da un total de 340 entre 125. Tenemos 340 entre 125 y de resultado me da 2.72, pero acuérdense, dijimos, es muy difícil medir el punto 72, entonces nos quedamos con 2.7 mililitros. El resultado final se expresa en mililitros, entonces tenemos que darle 2.7 mililitros de ese medicamento a ese niño. ¿Ok? Ahora vamos a ver el caso de un medicamento inyectable. Hemos visto hasta ahorita dos medicamentos en suspensión, dos medicamentos que se administran por vía oral. Y ahora vamos a ver el caso de un medicamento inyectable. Pero vamos a utilizar la segunda variante de la fórmula. Es decir, en lugar de multiplicar la dosis indicada por el diluyente, vamos a dividir primero la dosis indicada entre la presentación y después multiplicamos por el diluyente para que observen que vamos a obtener el mismo resultado. Ustedes lo pueden hacer en su casa para que vean, aplicar las dos fórmulas y verán que el resultado es el mismo. Bien, identificamos primero, en este caso, la situación del peso del niño. Aquí está.
10,200. Y la dosis me marca que puedo administrar yo de 1 a 3 miligramos por kilo de peso. Importante, hay algunos fármacos que se administran dosis única y generalmente están representados por DU o UD. Si es DU significa dosis única, si es UD significa U de uva, de Úrsula. Si es UD significa única dosis. Bueno, ya que sabes esto, este medicamento generalmente lo utilizamos nosotros en dosis únicas cuando el paciente llega con algún cólico o lo administramos ya sea intramuscular o ya sea también a través de una dilución que se hace, que se utiliza para que el medicamento no genere tantas reacciones adversas y debemos de poderlo administrar. Entonces, bien, ok, vamos a multiplicar el peso del paciente, son 2,200. Y vamos a tomar el miligramo porque nunca le hemos puesto este medicamento a este paciente. No sé cómo vaya a reaccionar. Y entonces le corresponden 2,200. ¿Sí? Bueno, ya no tenemos que aquí de nuevo hacer lo mismo, dividir, sacar la fórmula porque ya sabemos que es única dosis. Lo que sí tenemos que realizar es la aplicación del cálculo en donde dijimos que ahora en lugar de multiplicar por el diluyente voy a dividir primero. Entonces voy a dividir la cantidad que se me indica, acuérdense que estos son miligramos, entre la presentación. ¿Cuántos trae? Trae 20, ¿ya vieron? Ahí está. Le vuelvo a borrar para que se alcance a ver. ¿Cuántos trae? Trae 20, ahí está. Entonces entre 20 y por último lo vamos a multiplicar por los mililitros, que es igual a 1 mililitro. Entonces, sacamos la calculadora, porque soy muy malo para las matemáticas, la verdad, ¿sí? Y entonces hacemos la división de la dosis indicada, 10,200 miligramos, entre la presentación, que son 20, y lo multiplicamos por 1. Entonces, quiere decir que aquí me va a dar 10 entre 20, me da a 0,51. Ahí está. Por 1 mililitro igual a 0,51. Les vuelvo a recordar que siempre el último resultado es en mililitros, ¿sí? Cabe mencionar que es muy difícil medir 0,51, entonces nada más le pongo 0,5, ¿verdad? Ok. Y aquí tenemos otra dosis más calculada. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de otros casos, de otros medicamentos que vamos a dejar sin resolver para que de favor tú en tu casa, ¿sí?, practiques estos cálculos de medicinas, estos cálculos de fármacos, y si tienes alguna duda, lo dejes aquí en la descripción de comentarios o bien en mis redes sociales para que yo pueda asesorarte, pueda decirte cómo realizar estos cálculos. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando ampicilina, pero vean, esta es otra presentación. Me está diciendo que 125 en 5 mililitros, me está dando el peso del niño, la dosis y también el horario. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad hay que darle a este niño? Y también vamos a tener esta presentación de la ceftriaxona, donde dijimos que viene 1 gramo en 10 mililitros. Ojo, cuidado. Aquí tenemos que pasar los gramos a miligramos, porque acuérdate que trabajamos nosotros con miligramos. Entonces, es importante que hagamos primero la conversión y después el cálculo con la aplicación de la fórmula. El niño pesa 18 kilos con 600 gramos y la dosis es de 50 miligramos kilo de peso al día. ¿Qué cantidad hay que administrarle? Muy bien. Estos dos ejercicios para resolución. Y te agradezco mucho por estar con nosotros, seguirnos a través de este breve canal, pues más que nada creado para, para compartir el conocimiento. ¿Sí? Es muy importante que sepas que la verdad me da mucho gusto que haya gente que está pendiente de estas publicaciones y sobre todo tus comentarios que me ayudan a mejorar y ¿por qué no?, a construir una red colaborativa de aprendizaje. ¿Sí? Que estén muy bien, nos estamos viendo la próxima semana. Es un gusto estar con ustedes. Hasta luego.